Bien, ahora nos disponemos a desarrollar los ejercicios más importantes del práctico 5, que bueno, ya dada introducción, el breve repaso eh, conceptual que dimos de transformación lineal, lo podemos hacer tranquilamente. A ver, ¿qué tenemos que comprobar en el ejercicio 1F? Antes que la condición 1 y la condición 2, digamos que son las condiciones de linealidad, tendríamos que, digamos, confirmar que la transformada del vector nulo del dominio sea igual al vector nulo del codominio. ¿Está bien? ¿Por qué decimos que tenemos que hacer esto? Porque ni siquiera, digamos, figura acá en el PowerPoint. Porque en realidad, verificando la 1 y la 2, en teoría debería verificar esta condición que le vamos a poner un nombre. Le vamos a poner, ya que está antes que la 1 y ya que trata sobre el cero del dominio y el cero del codominio, le vamos a poner condición 0, ¿sí? Entonces, ¿por qué decimos que lo vamos a hacer igualmente? Para que no haya tanta confusión con el tema de espacio y subespacio, porque se hace algo parecido en espacio y subespacio. Se verifica algo parecido a la condición 0, se verifica algo parecido a la condición 1 y la condición 2 también. Entonces, para no confundirnos y pensar que cuándo lo hacemos y cuándo no, digamos que en transformación lineal es opcional hacer esto, y en su espacio es obligatorio, pero en espacio y subespacio, si en la unidad 6 es obligatorio, pero yo por las dudas se los dejo expresado acá, ¿sí? Yo la verificaría igual, total, es un paso fácil, porque ¿qué quiere decir? Que la transformada del vector nulo del dominio sea el vector nulo del codominio. Y bueno, justamente, que yo estoy haciendo, por ejemplo, en este caso, x1 igual 0, x2 igual 0, y x3 igual 0. O sea, estoy transformando el vector 0, 0, 0. Entonces es cuestión de reemplazar en la expresión de la ley de transformación y vamos a ver que en este caso verificamos, porque es 0 más 2 por 0. ¿Está bien? Y en este otro caso también verificamos, o sea, en la segunda componente también se verifica, por lo tanto, obtenemos el vector nulo del codominio. ¿El codominio cuál era? R2. O sea, obtenemos el vector 0, 0. ¿Se entiende? En el caso teórico, en el caso, perdón, de aplicación que les di en el video anterior, tiene sentido, esto tiene un poco más de sentido, decir, y claro, si yo tengo 0 madera, 0 aluminio y 0 de vidrio, o sea, no tengo nada de materia prima, y por supuesto, no voy a poder fabricar nada, digamos, de ninguno de mis productos, ¿está bien? O sea, no voy a poder fabricar ni puertas, ni ventanas de madera, ni ventanas de aluminio, ni puertas de aluminio, ¿se entiende? Y tenía sentido, es decir, si no estaba así planteado mi problema, digamos, algo estaba pasando, porque cómo podía ser que estaba creando energía, si no, estaba creando algo. Sin materia prima yo creaba un producto, entonces, digamos, ese es el sentido de esto, ¿sí? Una vez que verificaron la que, digamos, le dimos el nombre de condición 0, la vuelvo a escribir, ¿sí? Que vendría a ser, le repito, perdón, a veces que sea repetitivo, pero quiero que algunas cosas queden más que claras. Bien, una vez que verificamos esto, lo que tenemos que hacer es verificar el cierre sobre la suma. En el cierre sobre la suma, lo que hacemos para desarrollar la demostración de que la transformada, perdón, acá falta una T. Disculpen por ahí, siempre los Power algún error tienen por errores de tipeo o cosas así, sepan disculpar, por favor. Pero no son de mayor importancia, o sea, con una explicación se subsana el error. ¿Cómo es? Bueno, volviendo. La condición 1 me dice que la transformada de los vectores suma tiene que ser igual a la suma de haber transformado los vectores primero y después sumarlos, ¿sí?
Entonces, ¿cómo puedo hacer para demostrar yo eso? Y, ¿qué hago? Defino a dos vectores genéricos del dominio, ¿sí? U y B pertenecen al dominio. ¿Y cómo los defino de forma genérica, o sea, de forma general? Y en vez de ponerle números, como decir, el dominio era R3, ¿bien? En vez de ponerle números, como decir 3 menos 2 y 1, ¿sí? Que eso sería un vector de R3, sí, pero es uno cualquiera. O sea, es uno en particular y yo quiero que sea cualquiera, que se cumpla para todos los valores de las tres componentes. Bueno, en vez de hacer eso, lo que voy a hacer es definirlo justamente como con tres componentes, digamos, de forma general, ¿sí? Es decir, hablando mal y pronto, con letras, ¿entiendes? Lo vamos a definir algebraicamente, em, sin valores numéricos. Y vamos a también definir un vector B, que tiene que ser distinto. ¿Por qué? Porque va a sumar dos vectores, entonces quiero que la suma también sea bien general. Así que a ese vector le voy a poner que tiene componentes B1, B2 y B3. ¿Está bien? Ahí, le puse 3. B3. Bien. Al definir estos vectores, yo ahora puedo sumarlos. ¿Y cómo se sumaban los vectores? ¿Se acuerdan? Componente a componente. Es decir, primer componente más primer componente, segunda componente más segunda componente, tercer componente más tercer componente. ¿Qué es lo que está hecho acá, acá y acá? Bueno, ya tengo mi vector suma, que es U más B. Ahora, ¿qué pasó si yo transformo mi vector suma? Y tendría que seguir, para este ejercicio en particular, la ley de transformación que lo, que lo define, ¿sí? Que define esta transformación. ¿Qué cuál es? Y esta que me dio el ejercicio acá. La primer componente más el doble de la segunda es la primer componente de este vector, ¿sí? Mientras que la primer componente menos la tercera es la segunda componente del vector transformado, ¿sí? Entonces, sigamos esa misma regla, solo que ahora, ¿quién es mi primer componente del vector suma? Y ahora sumo 1 más B1, porque estoy hablando del vector suma, no estoy hablando ni de U ni de B en particular. Estoy hablando de la suma de las dos. ¿Quién es la segunda componente de mi vector suma? U2 más B2, y lo mismo para la tercera componente del vector suma. Entonces, siguiendo esa ley de transformación, hago esto. Yo tengo que la transformada de U más B es U1 más B1, que vendría a ser las veces de X1 acá, ¿sí? ¿Ven? Más dos veces, acá hay un error de signo, de tipeo, ¿sí? Disculpen. Ahí está. Más dos veces la segunda componente. Entonces, yo acá estaría haciendo dos veces ¿quién? Y esta es la segunda componente, ¿sí? Del vector suma. Yo estoy transformando U más B. Entonces, dos veces la segunda componente de U más B es 2 U2 más B2, ¿no es cierto? Que si hago la distributiva, tac, tac, me queda justamente esto. ¿Bien? ¿Está bien? Ese es mi primer componente del vector, digamos, de la transformada de la suma, ¿sí? Y la segunda componente del vector de la suma transformado me queda como la primera del vector suma menos la tercera. Y es justamente lo que está acá. Esta es la primera menos la suma de la tercera, o lo que es lo mismo, o sea, me hubiera quedado así, ¿no es cierto? Menos U3 más B3, que sería la tercera. Pero al menos le cambia el signo a todo, entonces me queda menos U3 menos B3. ¿Está bien? Es como que esos pasos intermedios no están hechos porque, bueno, son simplemente aplicar una distributiva o cambiar el signo. Pero están bien, solo el signo este estaba mal. Pero ahí está corregido. Eso por un lado, ahí hemos transformado el vector suma. Ahora tenemos que llegar a la misma conclusión por el otro lado, ¿sí? Si llegamos por los dos lados a la misma conclusión, verificamos esa condición. Fijémonos, nosotros habíamos definido acá el vector U, ¿sí? Entonces ahora transformémoslo a ver qué pasa. ¿Y cómo lo transformamos? Y siguiendo la ley de transformación, ¿sí?
1 más 2U2, o sea, la primera componente más 2 de la segunda. 1 menos U3, la primera componente menos la tercera. Bien. Y ahora transformemos por otro lado B. O sea, por separado transformamos B. Y lo transformamos igual, con la misma ley de transformación, ¿sí? Y ahora sumemos ambas transformadas. Transformada de U más transformada de B, ¿sí? Sumo los primeros miembros, sumo los segundos miembros. ¿Y cómo sumo esto? Y componente a componente, como se suma todo vector. Bien. Sí, las transformadas de los vectores del dominio son también vectores, solo que del codominio. ¿Está bien? Entonces, fíjense, si yo sumo componente a componente, ¿qué me queda? 1 más 2U2 más B1 más 2B2. Otra vez acá había un pequeño error en el signo. Ahí está. Bien, eso en serio es un error en el signo, no le hagan caso. ¿Sí? Ha quedado quizás de un ejercicio anterior y bueno, pasan esas cosas. Uno ya no sabe de dónde sacar ejercicios para cambiarlos todos los semestres. Así que bueno, disculpe. Cuestión que si comparamos esta primer componente que nos ha quedado de sumar las primeras componentes de los dos vectores transformados, ¿sí? Con esta que nos había quedado de transformar el vector suma, viene siendo igual. Verifiquemos si la segunda componente da igual. ¿Qué nos queda? 1 menos U3 más B1 menos B3. ¿Sí? Si reordenamos, es lo mismo que esto. Y podemos reordenar, si no, no hay problema. La suma es conmutativa. ¿Está bien? Entonces tenemos 1 menos U3 más B1 menos B3 y nos da justamente lo mismo. O sea que verificamos la condición de que la transformada de U más B nos dio lo mismo que la transformada de U más B todo junto. ¿Sí? O sea, la transformada de U más la transformada de B nos dio la transformada de U más B. ¿Está bien? Y ahora, bien, la condición 2. La condición 2 nos dice que la transformada de un vector que en realidad está escalado, es decir, transformada de un escalar por un vector del dominio, es lo mismo que si yo primero transformara el vector y lo multiplicara por un escalar, por ese mismo escalar, ¿sí? Bueno, este es más fácil todavía porque ya hemos definido el vector b y ya hemos hecho la transformada de b, así que nos falta solo ahora multiplicar k por b, ¿sí? Que es lo que se hizo acá primero. Se hizo k por b, es justamente que va a ser, distribuyo el escalar en todas las componentes. K por b1, k por b2, k por b3, ¿entienden? O sea, es como si yo tuviera un vector multiplicado por 3. 3, o sea, un escalar que multiplica a menos 2, 17 y 4. ¿Qué me queda? Y 3 por menos 2, ¿sí? 3 por 17 y 3 por 4. Lo mismo, simplemente multipliqué todo. ¿Está bien? Em, entonces, defino K por B. ¿Sí? Defino K por B. Que me queda igual, quiere decir. ¿Sí? K por B1, K por B2, K por B3. Eso es lo que estaba hecho ya, solo que acá lo estoy haciendo como con un paso extra que es todavía sin ponerle la transformada. Y ahí sí lo transformo siguiendo la misma ley de transformación. Entonces me va a quedar K por B1 más, me ha quedado siempre el mismo menos, menos K por B2, perdón, más K por 2B2, ¿sí? Esa es la primera componente. Y después tengo K por B1 menos K por B3. ¿Está bien? Eso si transformo el vector K por B. ¿Qué pasa si en cambio transformo el vector B, que ya lo tenía por ahí? Tenía acá, ¿se acuerdan? Ahí acá había transformado el vector B. Y a eso lo multiplico por K. O sea, sería K por B1 menos 2B2 más 2B2
¿sí? Y B1 menos B3, ¿no es cierto? Entonces, o sea, siguiendo la ley de la transformación esta, que hemos ido siguiendo siempre, porque es así el ejercicio este, ¿sí? Em, Ahora podría ser la distributiva de K a las dos componentes, ¿sí? Y vería que llego a, que me queda K por B1, bien, más 2K por B2, ¿lo ven? O sea, estoy distribuyendo K primero a la primera componente, que a su vez después se distribuye en esa suma, y después a la segunda componente. Bien, y me queda K por B1 menos K por B3. O sea, primero hice el vector K por B, lo transformé, que es esto. O sea, hice el vector K por B y después lo transformé. Y después hice la transformada de B, que ya la tenía por ahí, y después la multipliqué. ¿Se entiende? Como sea que haya ido, en los dos casos me da lo mismo. Así que también verifica. Y esto definitivamente es, digamos, una transformación lineal. ¿Se dan cuenta? Estas son las condiciones de linealidad. Fíjense, si esto no fuera lineal, ponerle que fuera una cuadrática, ¿sí? No podría yo decir que una transformación que hace que U, digamos que U sea U cuadrado, por ejemplo. Por ejemplo, si me invento una transformación transformada de U, vamos a, espera, lo voy a hacer en otro color. Es como para darle un ejemplo de por qué, en qué caso no sería lineal, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo en rosado, lo voy a hacer. Ahí, y acá separadito. Si yo tuviera la transformada de U es igual a U cuadrado, ¿sí? Y bueno, no sería una transformación lineal, porque cuando yo vaya a hacer la transformada de U más B, ¿sí? Esto me va a dar ¿qué? Y me va a dar U cuadrado más B cuadrado. ¿Está bien? En cambio, cuando vaya a hacer, perdón, me va a dar U más B todo eso al cuadrado. ¿Bien? Era al revés de lo que quería hacer. Me va a dar U más B todo al cuadrado. ¿Sí? Y sabemos que U más B todo al cuadrado no es lo mismo que la transformada de U más la transformada de B. ¿Qué sería? U al cuadrado más B al cuadrado. ¿Se dan cuenta? En ese caso no tendríamos una transformación lineal. ¿Sí? Entonces, no transformación lineal para este caso inventado, digamos. Pero es para que vean eh, otra, o sea, porque es una pregunta típica y bueno, ¿y cuándo no sería? Y por ejemplo, en este caso no sería, ¿sí? Así que bueno, ahí damos por terminado el análisis del ejercicio 1.